vamos a decirlo así, fundamental para soportar la viabilidad de las empresas. En estos momentos, la administración pública, tal vez en un exceso de control, está intentando discernir qué empresas son viables, qué empresas no son viables a la hora de incluso darle subvenciones. Y bueno, no todas las empresas que están en pérdidas, como sabemos casi todos los que estamos aquí, son empresas no viables, y algunas empresas simplemente lo que necesitan es un apoyo financiero por un lado y de recursos por otro, pero que mientras llega y mientras se consolida, yo creo que ponernos en manos de profesionales, de tanto de las entidades bancarias como los profesionales que se dedican a la financiación, un buen estudio sobre la estructura financiera de la empresa de corto y largo plazo, junto con la adaptación de las formas, vamos a decir así, más competitivas a la hora de negociar con las entidades financieras para un buen tipo de interés, para unas buenas condiciones, para aparejar adecuadamente los plazos de inversión y los de retorno de la inversión con los flujos de caja, con los flujos financieros de la empresa. Es una buena manera de financiarse cuando está hecho con cabeza y con profesionalidad. Fruto de eso, pues la Confederación de Empresarios le ofreció a ambos la colaboración para esto, y desde el minuto uno, pues comprometidos como están en este tema, pues han accedido. Y yo creo que con estas jornadas de hoy, que son profesionales, intensas, y que además son un punto inicial para que podamos seguir después trabajando con ellos, con profesionales del sector, para cualquier tema ya particular, hoy intentaremos darles una senda de soluciones más o menos generales para que luego cualquier otra persona que necesite cualquier interés o tenga cualquier interés ya personal o profesional, pues pueda tener una hoja de ruta y pueda tener una serie de contactos para trabajar. Dicho eso, que yo creo que aquí estamos para escucharlos a ellos, si te parece, Jorge, te puedes empezar si vienes y si nos haces una presentación, por lo cual pues te cedo la palabra. Y a todos ustedes muchísimas gracias por su interés y por su asistencia también. Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Nada, darle gracias a la Confederación pues bueno, por habernos invitado a impartir esta jornada, que creemos que bueno, va a ser bastante interesante para los empresarios y bueno, para las diferentes empresas, diferentes sectores de actividad. También agradecer a Juan Miguel como profesional de primer nivel a nivel de riesgos y de recuperaciones, como la principal entidad financiera canaria. Y bueno, yo creo que mejor vamos a empezar ahora a compartir lo que es la presentación para que ustedes vean un poco lo que ha sido bueno, como bien dice la jornada, será el presente y futuro de la financiación bancaria empresarial. A ver, ¿por dónde van? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Vale, aquí tenéis lo que es el índice de la presentación. Son 10 puntos, ¿vale? Nosotros nos vamos a dividir, tanto Juan Miguel como yo, lo que es la jornada. Nosotros desde la parte que haremos desde el despacho nuestro será desde el punto 1 al punto 5 y Juan Miguel llevará lo que es la parte desde el punto 6 al punto 10, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por el punto 1, ¿vale? Que es la evolución de la financiación bancaria tras el COVID-19. Bueno, como vosotros sabréis, el 14 de marzo del 2020, con la llegada de la pandemia COVID a España, el gobierno declaró estado de alarma y se produjo un confinamiento de la población española. Como consecuencia de ello, la actividad de la mayoría de las empresas del país se vio paralizada. Entonces, bueno, hemos hecho lo que es digamos, una línea, ¿vale? De que marca desde enero de 2020 hasta la actualidad, para que ustedes puedan comprobar lo que son todos los hitos que se han ido produciendo durante, bueno, desde la pandemia hasta la fecha de hoy. Han transcurrido 13 meses, que justamente antes comentaba con Juan Miguel,
han sido 13 meses muy duros y complicados para todo el sector empresarial, ¿no? Entonces, aquí podemos trasladar en lo que es la línea actual, el panorama, cómo ha sido la situación. Justamente en marzo de 2020 se produce lo que es el confinamiento por parte del Gobierno de España por el tema de la pandemia COVID. ¿Qué ocurre? Durante todos estos meses, bueno, se produce desde marzo hasta mayo lo que es la paralización de la actividad de muchísimas empresas que no eran actividad esencial y ocasiona paralización completa de su actividad. Por este motivo, lo que ha hecho el Gobierno de España fue el lanzamiento inminente de lo que eran las operaciones de préstamos ICO, ¿vale? Que luego posteriormente comentaremos cada uno de las partidas. Y, bueno, se lanzó directamente para las empresas debido a que se habían quedado sin liquidez. Había una inminente, no sabíamos, estábamos un poco desconcertados, no sabíamos cómo iba a ser la evolución de lo que era la pandemia, no sabíamos cómo iba a ser el confinamiento y fue el lanzamiento. Vamos a reconocer que justamente desde marzo hasta mayo, que fue cuando finaliza lo que es el estado digamos, de confinamiento, pues bueno, hubo mucha, digamos, no sabían muchas entidades cómo funcionar, cómo proceder, cómo gestionar esas operaciones de préstamos ICO. Tuvimos que adaptarnos, nos tuvimos que hacer recurrentes y ser rápidos en la toma de decisiones. Y bueno, pues gran parte de las empresas pues se veía un poco, pues no sabían cómo proceder, ¿no? Luego justamente, transcurrido este periodo, que desde marzo a mayo parece muy corto, pero fue una época muy dura y complicada, que fue una avalancha de peticiones tanto a las diferentes entidades financieras como a nosotros en el despacho. Y bueno, que la necesidad de la empresa era, por favor, urgente inyección de liquidez directamente para las empresas, ¿no? Luego, posteriormente, en mayo de 2020, como veis aquí, fui en estado de la parte del confinamiento y lo que hace el Gobierno de España con el ICO es el lanzamiento, aparte de préstamos ICO, ¿vale?, del lanzamiento de lo que son las operaciones circulantes, pólizas de crédito, línea para operadores con el aval del ICO. ¿Por qué surge justamente esto? Porque, bueno, gran parte de empresas tenían renovaciones de líneas de circulante en ese ejercicio y como había tanta incertidumbre por parte del gobierno y las empresas y las entidades financieras, pues consideraron renovar esas líneas con el aval del ICO. Justamente, Aval Canarias, del gobierno de Canarias, lanza también justamente en mayo de 2020 lo que es la línea de avales de Canarias con las diferentes entidades financieras. Transcurrido el periodo de mayo a julio, en julio de 2020, el gobierno lanza lo que son los préstamos ICO inversión. Hacer hincapié de que los ICO inversión son únicamente destinados a inversiones, con justificaciones de facturas directamente. Y bueno, pues gran parte no ha tenido tanta aceptación por parte de muchas empresas, porque al fin y al cabo lo que son las empresas están requiriendo más de liquidez y digamos, para el día a día de la actividad, ¿no? Bueno, pues transcurrido desde julio a noviembre, continuamente pasó, bueno, pues un largo periodo de tiempo y en noviembre de 2020, gracias a las peticiones y a la fuerza que hicieron los lobbies empresariales en las diferentes confederaciones, pues el gobierno tuvo bien el lanzar lo que es bueno, pues ampliar lo que son las líneas de préstamos ICO que habían sido firmadas antes del 18 de noviembre de 2020. ¿Qué ocurre? Todo surgió porque, al fin y al cabo, cuando se firmaron las operaciones en marzo de 2020 de muchos préstamos ICO, había una carencia, eran 12 meses, 12 meses de carencia con 4 de amortización, pues había bastante incertidumbre por parte de las empresas que no sabían si iban a repagar lo que era la deuda, ¿no? Directamente las primeras cuotas porque su actividad no había continuado. Luego, justamente, lo simpático, gracioso de todo esto fue justamente el Real Decreto sale en noviembre y hasta enero del 2021, ¿vale?, no se apertura lo que es el trámite de ampliación de las operaciones de préstamo ICO. Estamos hablando de ya de casi enero. ¿Qué ocurre? Ahora encontramos un momento rápido, urgente, de formalizar lo que son las ampliaciones de los plazos para que las empresas no tengan que empezar a amortizar las operaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí veis también que justamente, bueno, ahora desde enero hasta la fecha ya nos hemos quedado sin préstamos y con liquidez, no existe liquidez dentro de las entidades financieras, han financiado sus cupos de liquidez y bueno, pues ahora nos encontramos únicamente tramitando lo que son las renovaciones de las líneas actualmente de circulante, las líneas, y bueno, con todo lo que conlleva de la complejidad, ¿no?
Pasaremos ahora a la siguiente diapositiva para comprobar un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? Aquí, como veis en la parte de arriba, Real Decreto de 8 de 2020, de 17 de marzo, saca el gobierno una línea de avales de ICO liquidez de hasta 100.000 millones de euros. Como veis, préstamos ICO, la duración máxima fue de 5 años con 12 meses de carencia. Y luego, posteriormente, también sacaron las pólizas de crédito ICO a plazo máximo de 3 años. Y también incluyeron la línea de pago por operadores a plazo máximo de 3 años. Luego, posteriormente, desde marzo, eso fue en marzo, transcurrido unos cuantos meses, en julio, el Real Decreto de Ley de 25/2020, el gobierno lanza la línea de avales de estado de ICO inversión, únicamente, como dije anteriormente, para proyectos de ICO inversión. Duración de 5 años con 12 meses de carencia, que posteriormente se van ampliando esos plazos de 5 hasta 8 años. Luego también se menciona que Aval Canarias, también justamente en mayo, con importe de 180.000 millones de euros para apoyar las empresas de Canarias con las diferentes entidades financieras. En la parte derecha de aquí la presentación, como podéis ver, aquí son las operaciones que hemos hecho desde el despacho para que vean un poco la dimensión de cómo ha sido. Para 61 empresas que se han gestionado operaciones de financiación, nos saldría un ratio de 1.234.000 de operaciones por cliente y un total de operaciones de 74 millones. O sea, nos parece una cifra para 61 empresas al despacho, una cifra que queríamos hacer mención para que veáis la dimensión. O sea, se han hecho 32 millones de euros de préstamos, 32 millones de euros de operaciones de ICO y luego el resto han sido pues operaciones de pago por operadores, ¿no? O sea, un despacho, me refiero, llevando pues 70 y pico, 60 empresas de la parte de financiación, pues la dimensión de surge lo que es el impacto de la crisis, ¿no? Del COVID. Luego aquí veis, vamos a hacerlo sencillo, para poder ir avanzando. El punto es la tramitación de las líneas de financiación. Aquí veis cómo ha sido los distintos, cómo ha sido las incidencias, limitaciones, restricciones y la complejidad de estas operaciones. Que justamente, como Miguel comentamos al principio, que había un poco de, estamos todos un poco, no sabemos cómo proceder, ¿no? Bueno, pues inicialmente la documentación requerida nos solicitaban con la información fiscal autorizada, previsiones de liquidez, siempre cuáles eran las previsiones que iba a dar la empresa, justificando las necesidades, autocertificando las necesidades, cuestionarios, formularios, etcétera, etcétera, por parte de cada una de las entidades, que cada una es, como digo yo, una expresión mía, cada una es hija de su madre, de su padre, al fin y al cabo, no. Y luego lo que son las ayudas mínimas, que operaciones habían ido, ¿vale? Es importante destacar que los requisitos para acceder a las líneas era no figurar en la situación de morosidad, no estar sujetos a un procedimiento judicial y no encontrarse en situación de crisis. Luego, régimen aplicable, como bien sabréis, al principio se fue inicialmente con la Unión Europea a través de ayudas mínimas, ¿vale? Que eran importes de operaciones inferiores a 1,5 millones de euros. Marco temporal, que ya cuando superaban esas operaciones, ¿vale? Que justamente había muchas dudas por parte de algunas entidades financieras de cómo proceder si superaban las ayudas mínimas, si era posible o no. Y luego veis las ayudas mínimas cómo eran. No podían superar 20.000 euros al sector agrícola, 30.000 euros al sector pesquero, 100.000 al sector transporte de mercancías y 200.000 al resto de sectores. Aquí tenéis un dato importante para muchas empresas muchas entidades le preguntaréis cuáles son las ayudas mínimas, cómo calcularlo. Es el 80% del importe de la operación avalada por la duración de la aval en día entre 13.687. Si me están preguntando las entidades financieras, para las empresas que no tengan despacho, oye, que le detallemos las operaciones de mínimas, cómo han ido, ¿no? Y luego, marco temporal, como veis, sabéis, cuando ya superamos el 1,5 millones de euros de operaciones, pues cuando no podían, tenía que ir doble costas salariales en 2019 y 25% de cifra de negocio. Es importante que si no cumplían estas opciones, había que aportar la declaración de responsable de necesidades de liquidez para cubrir los 18 meses. Paso a la siguiente diapositiva. Vale. Yo creo que es importante esto, que está todo el mundo ahora pendiente, los que están justamente hoy conectados, de cómo está siendo la ampliación del plazo de la carencia de las líneas ICO. Como bien sabéis, el Real Decreto de Ley de 34 de 2020, del 17 de noviembre, medida urgente de apoyo a la solvencia. Se procedió a la extensión del plazo para la concesión de los avales por parte del ICO hasta el 30 de junio de 2021. La ampliación de las operaciones de financiación firmadas con anterioridad al 18 de noviembre de 2020
Y las entidades financieras, lo que pasó justamente en noviembre, indicaban que no se iban a proceder tanto el gobierno incrementos justificados en los tipos de interés ni contratación de productos vinculados. En la parte derecha tenéis lo que es cómo se está procediendo la ampliación, que son 3 años adicionales de plazo de vencimiento y 12 meses de carencia de periodo de carencia. Volvemos para atrás, las operaciones de préstamos ICO eran a 1 año de carencia más 4 de amortización. Vale, ¿qué ocurre? Que nos estamos encontrando ahora que para poder hacer estas peticiones de ampliación de plazo de las operaciones ICO, había que enviar a la entidad financiera la solicitud de innovación, solicitando cuánto es el periodo que queríamos, cuánto es el plazo de carencia y que si ya superaba lo que eran las ayudas mínimas y íbamos por más de 1,5 millones de euros de operaciones, había que ir por marco temporal. Luego, en la parte inferior, aquí veis el coste de ampliación de cómo ha sido, ¿vale? Para que tenéis un poco de idea clara de cómo ha sido. Vale, las operaciones puntual igual o superior a 800.000 euros, o sea, que la empresa haya firmado más, o sea, total o inferior a 800.000 euros, no aplicaba ninguna comisión, ni subida de tipo de interés. Segundo, para la ampliación de solo 12 meses de carencia, no se aplica ninguna comisión ni subida de tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que gran parte de las empresas de Canarias pues han pedido, como bien tú sabes, Pedro, muchos importes para poder subsistir durante todos estos 13 meses, ¿no? Y casi todos los casos están superando lo que son los 800.000 euros de operaciones de ICO. ¿Qué ocurre? Que al principio el gobierno dijo que no se iba a aplicar ni una comisión ni subida de tipo de interés y lo que están haciendo es repercutiendo a las empresas, ¿vale?, el coste del aval del ICO. Entonces, aquí veis a la parte derecha que la subida de tipo de interés está en torno a 1,34, que sería un poco lo que es el coste del aval, y también están repercutiendo en unas entidades lo que es la comisión anual de un 1,12%. Las entidades que no están aplicando únicamente, las que aplican solamente la comisión es Caixa, Bankia y Sabadell, ¿vale? Y tener en cuenta que estas ampliaciones del plazo de los préstamos ICO se pueden solicitar hasta el 15 de mayo de 2021. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Yo creo que aparte de lo que habíamos comentado sobre el tema de la ampliación de los préstamos ICO de plazo de carencia y plazo de amortización, ahora nos encontramos ante las renovaciones de las líneas sin garantía del ICO. Justamente muchas entidades financieras ya han acabado finalizado su cupo de lo que es el ICO de liquidez. No existe, únicamente está el ICO de inversión. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues hay entidades financieras que tenemos vencimientos de pólizas de crédito y aquí vamos a trasladar lo que está pasando. Entonces, como bien comentamos, a pesar de las medidas que impulsadas por el gobierno, con las líneas de financiación, la mayoría de las empresas se están enfrentando a una serie de problemas recurrentes a la hora de solicitar nuevas líneas de crédito o renovarlas en vigor. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viendo que nos está pasando ahora actualmente nosotros en el despacho con las diferentes entidades. Está habiendo una lentitud en los plazos de aprobación en renovación de las líneas solicitadas. Se están ajustando los límites evaluados por el departamento de riesgo, ¿vale? Se están produciendo por el tema del coste de capital con Banco de España la subida de tipos de interés. Estas son operaciones que nos van con la aval del ICO. Y bueno, actualmente, no, como bien dije antes, no hay ICO liquidez, solo ICO inversión. Y las entidades financieras están previendo previsiones del 2021 que me parece sorprendente, ¿no? Porque como estamos ante la situación actualmente, que las empresas están cayendo un 30, un 50%, y si no se remonta el turismo no vamos a tener capacidad para aumentar. ¿Y qué ocurre? Se nos suma ahora las fusiones de entidades financieras, que yo sigo diciendo que es importante que 1 más 1 no son 2. O sea, nos queda la duda qué sucederá en el ejercicio 2023 cuando llegue la fecha de vencimiento de las líneas circulantes con esas entidades que están fusionadas, ¿no? Veis el caso ahora de Caixa con Bankia. Pasamos a la siguiente presentación, que será la última nuestra. Creo que es bastante importante para que conozcáis un poco cuáles están haciendo análisis financiero por parte de las entidades financieras, ¿no? Justamente ahora cuando estamos enviando lo que son los datos del ejercicio 2020 a las entidades financieras, lo que están midiendo el departamento de riesgo, que luego Juan Miguel le entrará mucho más a detalle, es el porcentaje de variación de facturación, o sea, cuánto ha caído las ventas de la compañía, cuánto no han caído las ventas de la compañía, cuáles son las variaciones de costes, al fin y al cabo, si la empresa se ha cogido alerta, ¿no? Cuánto ha disminuido lo que son los gastos de personas dentro de la compañía. Y están viendo muchos resultados de explotación, EBIT y EBITDA, ¿vale? Rentabilidad de empresa general durante el ejercicio. Y luego lo que estamos notando es el incremento desorbitado de los gastos financieros por la formalización de las operaciones del ICO, ¿no? Y luego, bueno, pues resultado del ejercicio. Aquí sacamos una fecha en la parte de ahí que ven justamente que va a datos que nos está pasando con muchas empresas
que están presentando datos negativos. Al fin y al cabo no han bajado la facturación y, bueno, pues están siendo un poco insostenibles, ¿no? Entonces han incurrido en pérdidas por el negocio recurrente. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está pasando con las entidades financieras? Pues bueno, si la empresa entra en pérdida, empeoramiento del rating de la empresa, empeoramiento del scoring, ajuste del alza de tipo de interés en renovaciones en línea, aumento de condiciones y gran parte de la normativa Banco España, que Juan Miguel luego comentaré, cómo están produciendo aparte de esos importes. Respecto al balance de situación, bueno, pues en activo, bueno, pues están valorando, oye, ¿cuánto tienen saldos en caja? Si siguen teniendo, ¿qué capacidad tienen? La partida de clientes y cómo están las existencias. Bueno, hay unas partidas así que tampoco, bueno, destacaría inmovilizado material, inversión financiera, y sobre todo me iría más al pasivo del balance. Mira, ¿cuáles son los fondos propios de la compañía? Si estamos superando el 25% de todo el balance. Y bueno, ¿cuánto es el incremento? Que es importante, de largo plazo por la firma de los préstamos ICO, cuando es un incremento respecto al año pasado. Y la parte de deuda a corto plazo, cuando es incremento también de la firma de pólizas de crédito, ¿no? Y luego hay una serie de ratios que creo que son considerables e importantes, que es fondo maniobra, ratio de liquidez, fondos propios total balance, para que nos dé justamente ratio, y capacidad de pago. Están insistiendo muchas entidades financieras con el apalancamiento de las empresas que si tienen capacidad de repago de deuda. Me sorprende muchas veces esa pregunta, porque al fin y al cabo dicen, oye, pues no nos queda otra que subsistir, que apalancarnos dudando, para tal, no sé. Intentamos hacer lo que es la previsión, el flujo de caja hasta el 2022 cuando empezamos a amortizar las operaciones, ¿no? Y luego, pues, ratio de autonomía financiera. Bueno, yo ya nuestra parte la hemos terminado. Ahora daré paso a Juan Miguel, y bueno, él comentará su parte. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Juan Miguel. Sí, perfecto. Pues, bueno, en primer lugar, agradecer a COE la invitación en nombre de Caja 7 y un placer compartir la jornada también con Jorge. Nada, yo lo que les trasladaré será en línea como continuación a lo que ha venido diciendo Jorge. Venimos de una época, en mi opinión, de incertidumbre total y donde hemos tenido que hacer una adaptación al cambio de forma urgente. Desde marzo del año pasado son incontables los reales decretos que han ido apareciendo, aclaraciones a los reales decretos, mucha incertidumbre al principio, sobre todo en la tramitación de esas líneas ICO, mucho acúmulo en ciertos momentos del año. De hecho, nosotros en la caja sacamos estadísticas de operaciones y tenemos un volumen importantísimo entre abril y julio del año pasado, pero espectacular, y lo teníamos muy concentrado ahí. Y bueno, estamos, digamos, viviendo en el día a día y recibiendo cada día conceptos nuevos, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero trasladar es, oye, las líneas ICO, como bien traslada Jorge, pues han tenido una función importante. Estamos ahora mismo finalizando los plazos de las extensiones, que es muy importante la fecha que les trasladaba Jorge, de la fecha de solicitud para el plazo de extensiones para aquellos que tienen operaciones ICO y no las han solicitado. Pero después qué, ¿no? Entonces hay que pensar en un después qué. Entonces yo les quiero trasladar simplemente datos. Por empezar con uno, la parte de concursos de acreedores y de los preconcursos. Como saben, también ahora mismo tenemos ampliada hasta el cierre de este año la moratoria concursal, que nos permite no, digamos, comunicar la declaración de concurso. También nos permite, por otro lado, renegociar aquellos convenios y acuerdos que tenemos de refinanciación. Aún así, como ven en los datos, pues bueno, hemos tenido ciertos incrementos respecto a años anteriores, como es lógico. En el dato acumulado, en el caso de Canarias, bueno, tenemos 54 nuevos concursos en el primer trimestre respecto a 21 en el año anterior, ¿no? Aquí, respecto a la moratoria concursal, pues en mi opinión tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Digamos, lo que no podemos caer es en estos riesgos que indicamos a la hora de desincentivar la adopción de medidas de la empresa o incrementar excesivamente la deuda o dilatar la toma de decisiones, ¿no? Aquí lo que nos tenemos que... En otros países de Europa hay medidas muy similares. Ha surgido en los últimos meses también el concepto de empresa en crisis, que se ha criticado por unos y alabado por otros, pero bueno, aquí yo creo que de cara a los concursos, pues es valorar, sobre todo hacernos la pregunta de si somos una empresa viable o solvente a largo plazo, si tenemos un plan,
y no es mala opción la parte del preconcurso, el comunicar el preconcurso a los acreedores, a las entidades financieras, porque digamos es una medida que, previa con la que estamos aún a tiempo, ¿no? Yo no tengo el dato exacto de empresas que han salido de concurso, pero es verdad que suele ser un porcentaje bajo. Entonces, bueno, cuanto antes tomemos decisiones y cuanto antes nos adelantemos, mejor, ¿no? Como alternativas, pues estamos ahora mismo en procesos de no solo de extensión de ICO, sino revisando deudas que no podemos encajar en garantías del ICO, ya sea con el resto del pool bancario. De hecho, en las últimas semanas pues hemos tenido algunas reuniones con diferentes entidades financieras por riesgos comunes que tenemos con ellos, con clientes de Canarias. Y luego trabajamos siempre con acuerdos bilaterales para estudiar posibilidades de refinanciación o no, ¿no? Aquí yo creo que como entidades financieras tenemos la obligación y el compromiso de ser lo más ágiles posible y buscar soluciones que ayuden a nuestros clientes, y no solo a la entidad financiera. De hecho, nosotros particularmente en la Caja, pues desde hace unos meses pues hemos estado revisando procesos y reforzando nuestro departamento de recuperación, cosa que también tenemos constancia que han hecho otras entidades financieras aquí en las islas, porque digamos es lo que nos toca, ¿no? Aquí es importante pues, ser rápidos, ágiles y, como les decía antes, anticiparnos, y cuanto antes detectemos alertas y podamos buscar soluciones, mejor. Es importante, yo se lo digo siempre a mi equipo para que se traslade sobre todo a los clientes, tenemos que tener cuidado con el incrementar la deuda para buscar liquidez a corto plazo. Tenemos que ir pensando que esto tiene que tener cierto fin, esto hay que pagarlo al final, o sea, no podemos hacer una bola de deuda, tenemos que ponerle en la balanza esa necesidad de liquidez ahora mismo, que todos somos conscientes que hace falta, pero con cierta mesura, ¿no? Como alternativa, yo les pongo aquí diferentes, porque son las más clásicas. Una de ellas es la carencia. La carencia, como saben, pues normalmente son carencias de capital, donde solo se pagan intereses, la misma que tenían las propias operaciones ICO. Aquí es importante, se los comentaré después, pero como trasladaba también Jorge, pues ver esas previsiones, no tan a corto plazo, sino en el futuro, y de cómo quedará esa carga financiera cuando se acabe la carencia. Podemos valorar también incrementos de plazo, reunificación de deuda. Aquí las entidades financieras, pues, tenemos un impacto de cara a la regulación bancaria que viene a nivel no solo de España, sino a nivel europeo. La comentaremos también luego a la hora de explicar a la normativa a la que nosotros nos vemos sujetos. Se pueden revisar negociaciones de condiciones comerciales, aportar garantías a la entidad para, digamos, reestructurar esa deuda. Y aquí lo que tenemos que pensar es que la entidad lo último que quiere es que no se cobre la deuda y ejecutar ningún tipo de garantía o ir contra la baliza. Aquí, digamos, y hablo aquí, yo creo que en nombre no solo de Caja 7, sino en nombre de las entidades, lo que queremos es ayudar al cliente y que todo, digamos, tenga buena solución y buen camino, ¿no? Lo que sí tenemos que preguntarnos cuando refinanciamos es por qué refinanciamos y si tenemos un plan a futuro y si la empresa, digamos, va a tener actividad, ¿no? Hilándolo con lo que les trasladaba antes de ese concepto de empresa en crisis y ese concepto de ver si la empresa será solvente o no será solvente a largo plazo, ¿no? Hilando con esto, les he comentado ya alternativas de financiación propia bancaria, pero existe también financiación alternativa que está, digamos, vinculada, pero indirectamente a la financiación bancaria, ¿no? Por un lado, aunque sabemos que es un momento muy complicado, nosotros animamos a los clientes a seguir apostando por ellos mismos. Nosotros también tenemos una filosofía de, oye, nosotros apostamos por ustedes, pero también apuesten ustedes por ustedes mismos, ¿no? Y sabemos que es un momento complicado, pero tenemos que valorar pues, el incrementar la capitalización de las empresas vía fondos propios, vía patrimonio neto. Aquí les pongo una coletilla simplemente a efectos del capital social, pero bueno, simplemente por no incrementar solo capital social, porque eso, digamos, puede ser un arma de doble filo a la hora de los requisitos que vienen establecidos en la Ley de Sociedades de Capital de cara a los requisitos de disolución y desequilibrio. O sea, no todo tiene que ser vía capital social. Hay alternativas adicionales, como puede ser aportaciones de socios
o incluso préstamos participativos que, si bien a efecto contable no están en el patrimonio neto, sí que tienen el concepto de fondos propios a la hora de este equilibrio, ¿no? Valorar la entrada de nuevos socios o valorar incluso la búsqueda de sinergias o fusiones con otras entidades, ¿no? A nivel de ayuda, yo les he puesto 3 ejemplos, pero hay muchísimas más ayudas. De hecho, comentando con Jorge, pues temas del BEI ahora mismo que son vía financiación, pero bueno, son ayudas indirectas. Aquí sí que es muy importante, en mi opinión, antes de entrar en el detalle, tener un buen asesoramiento. Apóyense en su despacho de confianza, en su asesor, en COE, apóyense, porque es muy importante saber a qué ayudas se pueden acceder y qué requisitos son los que hay que cumplir. Nosotros ahora mismo desde Caja 7 estamos preparando una batería de medidas internas de comunicación a efecto de las ayudas que recientemente se están publicando y que están todavía pendientes de tramitación y de esa letra pequeña que le trasladaba yo a Jorge, pero sí es importante, sobre todo porque estos requisitos vienen en estos reales decretos y en estas ayudas, y si se pueden canalizar por las entidades financieras, perfecto, pero tendremos que estar sujetos a esta letra pequeña, ¿no? Los objetivos comunes de estas ayudas, el nexo común es restaurar y proteger el tejido productivo, evitar un mayor impacto negativo que lastre en este caso la recuperación de la economía española y en nuestro caso en particular la canaria. Los requisitos también son muy comunes, se buscan empresas viables y que garanticen continuidad. Esto lo hilamos a lo que trasladábamos antes cuando les comentaba el tema de los concursos. Y ya se habla ya de objetivos relacionados con la sostenibilidad, la transformación digital, la transición energética, la educación y conocimiento, la formación, y exigen una serie de requisitos formales que son los que debemos, digamos, atender, y con la finalidad, pues, de atender proyectos de inversión y transformación. Hay algunos que son para el atendimiento de deuda, ya sea financiera o no financiera, para recapitalizar, para incorporarlos como préstamos participativos. Ahí tenemos muchas ayudas que están todavía pendientes de tramitar, pendientes de esa letra pequeña, como les decía, y aquí yo creo que es una labor importante de todos los agentes que intervenimos en la economía, como puede ser COE, despachos como el de Jorge o las entidades financieras, de prestar apoyo a todo el tejido productivo y de, digamos, ser facilitadores en este sentido de la llegada de estas ayudas que tanto estamos deseando y que lleguen al tejido productivo directamente, ¿no? Hilando con esto, sí que les quiero trasladar, pues, que cada día, a efectos de información, Jorge ponía antes un ejemplo de qué estamos pidiendo las entidades a la hora de solicitar financiación. Es verdad que estamos pidiendo esas previsiones y sabemos que es muy complicado. De hecho, siempre hablamos de esa bola de cristal, que es muy complicado tenerlo ahora. Pero, digamos, aquí estamos, por un lado, balanceando los requisitos formales y legales que tenemos nosotros como entidades financieras a la hora de solicitar operaciones, porque piensen que esa es la base cuantitativa que nosotros revisamos, ¿no? Las entidades luego tenemos una base cualitativa que es muy importante, que es el conocimiento cercano y la proximidad con el cliente, pero tenemos que cumplir con una parte de gobernanza y de revisión de documentación. Cada día se nos pide más documentación y cada día nosotros pedimos más documentación. Por lo tanto, aquí es clave, pues, ser ágiles, ser rápidos, y lo ligaremos con una presentación que tengo a continuación de transformación digital por la presión de los reguladores. Aquí les pongo ejemplos. Esto que tienen aquí es la carátula de una guía de cumplimiento obligatorio para las entidades financieras que saca la EBA. La EBA es uno de los reguladores de las entidades financieras, que se pondrá en práctica a mediados de este año, y es para todo el procedimiento de análisis de operaciones financieras, donde, entre otras cosas, se nos está pidiendo previsiones de ingresos y gastos de nuestros clientes para la vida de la operación, lo cual se podrán imaginar la complejidad que va a tener. O sea, va a ser muy complicado. De hecho, estamos barajando si tiene criterio de proporcionalidad o no y cómo lo terminaremos de encajar, ¿no? De hecho, estamos ahí, todavía no entró en vigor y, bueno, hay ciertas dudas, sobre todo en mi caso,
de esa parte de los criterios de proporcionalidad, ¿no? Luego también la parte de los ICO. Uno de los problemas que nos encontrábamos al principio de la tramitación de todas las operaciones ICO eran los requisitos de documentación que pedía el propio ICO. Entre otros casos, pedía las últimas cuentas anuales depositadas y nos encontrábamos muchas empresas que sus últimas cuentas depositadas en el registro eran de 2016, 2015, en algunos casos incluso con registro cerrado. O sea, era muy complicado y de cara al ICO pues tuvimos que hacer muchas consultas para, digamos, tener garantía de que no íbamos a tener problemas, no solo nosotros, sino el cliente con el aval, ¿no? Y luego también les quería hacer mención a la modificación del reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas en cuanto al procedimiento sancionador de las empresas que no depositen sus cuentas anuales en el registro en tiempo y forma, con independencia de si se tienen que auditar o no, lo cual cada uno pues, valorará en función de si está obligado o no y si quiere emitir unas cuentas revisadas o no por algún experto, ¿no? Pero sí que es verdad que la Ley de Auditoría de Cuentas se ha puesto, es verdad que es muy reciente, pero incluso podría darse el cierre registral de la hoja de inscripción de cuentas por parte del ICAC y del Ministerio de Hacienda, si no se depositan en tiempo y forma. Por lo tanto, yo desde aquí también vuelvo a reiterarles, les animo a que se asesoren y que se apoyen lo máximo posible para, digamos, cumplir con estos requisitos. Hilándolo con lo anterior, estamos en un tiempo de transformación, de modelos de negocios. Tenemos que ir hacia lo digital. Esta época yo creo que nos ha demostrado pues, que somos capaces de muchas cosas. El concepto de teletrabajo pues, probablemente se ha desarrollado a una forma y a una velocidad abismal, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir trabajando en la transformación digital. Y con un principio, en mi opinión, que de hecho lo tenemos en la caja, que es las personas en el centro. O sea, transformación digital, pues el objetivo tiene que ser incremento de productividad, mejorar eficiencia, reducir costes operativos, pero con las personas en el centro, tanto sea el cliente interno, que somos los propios empleados, como el externo, ¿no? Aquí no estamos hablando de transformar el software y actualizar a la última versión de Windows, sino, digamos, revisar procesos y revisar si debemos o no cambiar las formas de trabajar y qué ganamos. Así que nos tendremos que preguntar si nos compensa, si no nos compensa, cuánto me va a costar, pero no tener miedo a la transformación. De hecho, el otro día, viendo con un amigo, pues me enseñaba, digamos, un programa gratuito de gestión que estaba conectado a la contabilidad de la empresa y la verdad que prácticamente online al día siguiente pues le daba muchos datos de gestión que le ayudaban en la toma de decisiones y eso ahora mismo lo tenemos también al alcance de nuestra mano, ¿no? En esta línea, yo lo que les quería trasladar es que Caja 7 recientemente pues, ha venido trabajando con la Universidad de La Laguna. SEOE ha estado también involucrada en la confección de la cátedra de Big Data, Blockchain y Open Data. Aquí ven esta es la misión de Caja 7, que es la de contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, satisfaciendo las necesidades financieras de las personas y siendo fieles a nuestros valores de integridad, profesionalidad y solidaridad. La misión de la cátedra, como verán, pues sigue una misma filosofía. Aquí tienen el enlace de la cátedra. Yo les animo a que entren. Se ha habilitado una herramienta autodiagnóstica para evaluar el nivel de digitalización de la empresa. Aquí hay un colectivo de profesionales de altísimo nivel relacionado con el mundo del dato y de la tecnología y de la información en Canarias. Yo les animo. Esto es un ejemplo que les quería trasladar de hacia dónde creemos que debemos de ir. Y aquí tienen los enlaces y, bueno, cualquier información nosotros estamos dispuestos a compartirla. Y luego, por último, lo que les quería trasladar es también hacia dónde vamos, hacia esas alternativas de inversión sostenible. Aquí, como verán, pues varios recortes de prensa del propio gobernador de Banco de España, incorporando el cambio climático como riesgo financiero de la banca, impactos en la sostenibilidad, la exposición de riesgos al cambio climático. En ese sentido, desde Caja 7 ya venimos trabajando en esta línea, hemos apostado por la financiación sostenible, tenemos ya, digamos, un departamento específico liderado por nuestro compañero Fernando Tavares, y aquí nosotros debemos asumir un papel relevante, tendremos también que tener el apoyo de los clientes y ver en qué línea vamos trabajando para analizar esa finalidad de la inversión
y cumplir con las políticas europeas, a quién se le va a dar la financiación, para qué va a ser, digamos, para cumplir con los principios de sostenibilidad, de medio ambiente y de gobernanza, ¿no? Entonces, yo por resumir, digamos, hacia dónde tenemos que ir, pues tenemos que dar un apoyo importante a la gobernanza interna de las empresas a la hora de la calidad de esa información y de ese dato, innovar en tecnología y ir no solo a la financiación tradicional, sino irnos hacia unas alternativas de inversión sostenible, como decimos aquí, para seguir creciendo y, digamos, pensar en el largo plazo en el mantenimiento de la empresa. Bueno, yo por mi parte he terminado. O sea que... Así que no me pongo ahí. Me vuelvo aquí al centro, por afán de protagonismo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Salimos a dejar de compartir, vamos a vernos las caritas un rato. Bueno, yo, antes de darle la palabra a ustedes para que puedan preguntar todo lo que les parezca necesario profundizar o mejorar la información que le has trasladado a ambos ponentes. Yo he estado tomando notas mientras estábamos hablando y yo podría plantearles un resumen, ¿no? O sea, junto con la transformación digital necesaria de la empresa actual, tenemos y las altas dosis de transparencia que tenemos con la sociedad, con el mercado financiero. Yo creo que hoy en día lo que tenemos es que trabajar para mantener una estructura financiera viable, tanto a corto como a largo plazo. Como bien decía antes ambos ponentes, la financiación que pedimos a los bancos, la refinanciación incluso con más razón, tienen que estar orientadas no a pasar un punto, a pasar un Rubicón, a pasar un punto de inflexión, sino que es el mínimo con el que tenemos que trabajar para afrontar la recuperación posterior a esta pandemia, a esta situación irregular que a todos nos ha dejado marcados y a todos nos ha exigido las mayores dosis y cuotas de innovación y de capacidad de solvencia. Una empresa, yo siempre he defendido esto, ¿no? De una empresa del siglo XXI tiene que ser totalmente competitiva en materia fiscal y en materia financiera. Sin ello, yo creo que, dando por sentado de que domina la economía de mercado, tanto oferta como de demanda de sus productos o servicios, la estructura de la empresa es fundamental. La solvencia que podemos dar, la transparencia, digamos, incluso la reputación que podemos dar a la imagen de nuestra empresa es una puerta que se abre y no un problema, ¿no? Bien, dicho esto, me quedo también con la importancia de buscarse un buen socio financiero, un buen asesor financiero, y que hoy en día las empresas del sector bancario, las empresas de las cajas, las empresas de los fondos de inversión, para acercarnos a ello, yo creo que una de las cosas que deberíamos exigirles es que sean nuestros socios financieros a largo plazo, que se comprometan con nosotros, con nuestros proyectos y nosotros también con ellos. Al fin y al cabo, esto es una operación que tiene que ser interesante para ambas partes y que yo creo que hoy en día, salvo empresas o empresarios de disponibilidad de recursos financieros ilimitados, nadie puede moverse en el mercado sin un apoyo financiero o un apalancamiento en un momento dado. Dicho eso, pues estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan o cualquier aclaración. Poquito. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hago una pregunta porque, bueno, es de interés particular y entiendo que probablemente de interés de algunos de los presentes, aunque está enmarcada dentro de la presentación que han hecho ustedes, quizás igualmente no es exactamente el objetivo de la presentación, pero yo quería saber en este momento en qué estado se encuentra la petición o la exigencia de avales para nuevos proyectos de realización industriales.
Yo me imagino, ¿no? Usted se referirá, me imagino que quiere hacer proyectos de inversión, ¿vale? Estaría acogido a lo que es la línea de financiación de avales y coinversión, que cualquier entidad financiera tiene altamente disponible y existe todavía cupo por parte de la entidad financiera, ¿no? Se pueden acometer, Juan Miguel, hasta un plazo máximo, ¿no?, de 8 años, ¿correcto? Y bueno, las distintas entidades financieras, justificando lo que es la inversión, pueden acometer esos proyectos sin problema. ¿Hay algún montante límite a la inversión? No, es justificar en función de la estructura financiera de la compañía, la evolución. Bueno, pues estamos haciendo para clientes del despacho pues ese tipo de proyectos y sin ningún problema están saliendo perfectamente. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo por ejemplo, por animarle un poquito y ir haciendo la pregunta, le preguntaría a Caja 7 ¿cómo tiene estructurado su participación en la financiación de las empresas. O sea, aparte de las pólizas de crédito habituales o las financiaciones tanto propias como a través del ICO, ¿con qué productos están trabajando ahora mismo de cara al mundo empresarial? ¿En qué formas y en qué, bueno, si quieres incluso en qué condiciones? Porque creo que son muy particularizadas ya hoy en día, ¿no? Sí, las condiciones, bueno, pues dependerá del producto y bueno, aquí abarcamos ahora mismo la línea de financiación tradicional, como viene a ser parte de lo que hemos ido comentando, pues operaciones que incorporan o no garantías como pueden ser la del ICO o de Avalcanarias destinadas a liquidez o a inversión. Y luego trabajamos con las líneas de financiación tradicionales con riesgo propio de la caja, sin necesidad del aval, o sea que son, digamos, financiaciones que no están tan encorsetadas a los requisitos que pueden tener formales las financiaciones. Y aquí lo que siempre intentamos es buscar un traje a medida al cliente y en función de su necesidad. Sobre todo tenemos variedad de financiaciones en la parte de circulante y bueno, aquí normalmente lo que animamos siempre es... tenemos el portfolio de productos, pero sí animamos al cliente que nos traslade su necesidad y nosotros intentamos buscar la mejor solución que le pueda encajar. O sea, y luego a nivel de condiciones, lo que te decía Pedro, pues depende. El portfolio es tan amplio que dependerá del caso concreto. Y por hacer una pregunta a una cada uno, y si nos animan, pues nada, vamos cerrando la jornada, pero también decir, bueno, Jorge, ¿qué tipo de empresas se acercan a tu despacho? O sea, ¿son grandes empresas? Aquí hemos visto que tienes una media de 1 millón y algo de euros de operación por eso. ¿Es un límite? ¿Trabajas a inversiones o operaciones de más o menos alguna cantidad? No, justamente nosotros en el despacho, bueno, pues llevamos a empresas que facturan desde medio millón de euros, pues a empresas que facturan 30, 40, 50 millones de euros, y lo que hacemos es pues un asesoramiento financiero recurrente. Nosotros con un contrato de servicio le hacemos el análisis financiero, la parte de financiación, la parte de planificación financiera, todo lo que sería una dirección financiera externa para las empresas, que hoy en día es súper importante, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Estamos teniendo un montón de peticiones, como lo hablaba con Juan Miguel, en este año, porque claro, las empresas después de lo que ha pasado, lo que quieren es tener, bueno, pues un partner que le pueda acompañar, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si no tienen más preguntas o no pues también entiendo que es horario de empezar también a trabajar. Hay una, perdón. Estaba yo muy acelerado ya. O sea, hay una pregunta de Mar Ballesteros, dice, hola, para empresas que tienen deudas pendientes con Hacienda, aunque sean mínimas, ¿qué opciones de ayuda o financiación existen? Bueno, perdona, antes de pasarle a la parte financiera, en la parte de ayudas de subvenciones, muy pocas, ¿eh? O sea, ya hoy en día, empresas que tengan problemas de pagos a Hacienda y que o tengan un plan y no lo estén cumpliendo, pueden tener dificultades en el acceso. Para eso también las operaciones financieras son puentes para solucionar ese problema muchas veces, para poder pagar Hacienda y luego tener un certificado liberado, vamos a decirlo así, de estar al día con el pago con las administraciones públicas, y eso nos permitiría acceder a esas subvenciones. Pero como decíamos bien hace un momentito, me gusta la idea esta que decía Jorge, ¿no?
la financiación hay que tenerla externalizada y hay que tenerla profesionalizada. Hoy en día, tal como nos comentaba Juan Miguel, la banca habla entre ellas, nadie ya es una unidad independiente, la banca habla para ver si tienes problemas en otros sitios, aquello que hacíamos algunos cuando éramos empresarios, que tenías problemas con un banco, te ibas a otro, y tal. Yo eso ya creo que no existe, ya prácticamente dejará de existir a corto plazo, porque hoy en día, pues, con la información y la transparencia que hay, las exigencias del Banco de España, hoy en día cualquier empresa ya es un escaparate en la información fiscal y en la información financiera. Y responderle también a la pregunta de que justamente, lamentablemente, una empresa que tenga las entidades financieras, que Juan Miguel lo sabe, están pidiendo certificados de la corriente, Seguridad Social, con Hacienda Estatal y Hacienda Canaria. Si la empresa no estuviera al corriente, las entidades financieras no proceden a gestionar las operaciones, ¿vale? Que es súper importante. Entonces, claro, y hacemos un llamamiento, ¿vale? Desde aquí, que es importante la inyección de liquidez urgente a las empresas, porque muchas empresas están pasando muchas dificultades y me gustaría que fuera un poco una bala directa para que sean conscientes de la situación tan crítica, ¿no? Pues, una pregunta, sí, José Antonio, levantaste la mano, creo. Pon el micrófono, por favor. No se te escucha. No escuchamos. Mira a ver si puede escribirlo en el chat y se la leemos sin problema. Pero no lo escuchamos, no sabemos por qué. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? No. Pues nada, dejamos, si les parece, y José Antonio, si quieres cualquier pregunta, tanto Jorge como Juan Miguel te la podrá responder directamente cuando accedas a ellos sin problemas. Si necesitas los teléfonos, nos te la damos aquí. Preguntas por Sandra, que es la que está coordinando todo esto y la que nos pone aquí en la pantalla y nos exige que tengamos una cierta imagen, y te damos cualquier referencia que necesites. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por asistir, por participar y por preocuparse por la financiación de la empresa, que al fin y al cabo mejorar la financiación del tejido empresarial canario implica y tiene como respuesta también que Canarias sea más competitiva, y en eso estamos todos, creo que plenamente de acuerdo. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego, gracias.